Vamos, en cuanto a contenidos, vamos a ver algunas características importantes de la sangre, ¿no? Los valores, algunas fisiopatologías, fases o momentos de la coagulación, cascada de la coagulación, todo ello. Vamos a hablar sobre los anticoagulantes, generalidades, cómo se clasifican. Vamos a hablar algo de la heparina y derivados, breve farmacocinética, farmacodinamia, los tipos de heparina que hay, los usos y aplicaciones. Luego, las cumarinas, igualito, breve farmacocinética, farmacodinamia y principales aplicaciones y preparados. Luego de los descalcificantes y derivados, ¿no? Igual farmacocinética, farmacodinamia. Y después para conversar algo referente a una propuesta de protocolo en cuanto al manejo de pacientes que toman anticoagulantes. Luego la otra parte veremos algo referente a los hemostáticos, ¿no? Características principales, componentes de la hemostasia, todo ello, donde desarrollaremos lo que es la vitamina K, generalidades, farmacocinética, farmacodinamia, luego el sulfato de protamina, el otro agente hemostático también sistémico, igual farmacocinética, farmacodinamia, y luego también hablar de los factores de la coagulación, referente pues a pacientes en las cuales requieren o les falta, repito, cierto factor de reposición, ¿no? Y algún protocolo propuesto en el manejo ontológico de este tipo de pacientes. Hablaremos de los hemostáticos locales, como la esponja de gelatina y derivados, principales características, su farmacocinética, farmacodinamia, usos en odontología. Luego sobre agentes vasotrópicos y derivados, ¿no? Sobre todo breve farmacocinética, farmacodinamia, también el uso de los adhesivos plaquetarios, breve farmacocinética, farmacodinamia. Luego los antifibrinolíticos y derivados, breve farmacocinética, farmacodinamia. Finalmente, hablar algo de antiagregantes plaquetarios, cómo se clasifican, generalidades, su farmacocinética, farmacodinamia, ¿no? Luego, los fibrinolíticos y derivados referente a lo que es farmacocinética, farmacodinamia, para finalmente, pues, proponerle una propuesta en cuanto al manejo de una exodoncia, ¿no? ¿Qué cuidados hacer en una posexodoncia? Entonces, como les venía repitiendo, cuando hablamos de farmacología sanguínea es una especialidad, ¿no? Todo lo referente a la hematología. Esto no es un curso de hematología, solamente estamos viendo algunas características de la sangre, ¿no? Y sobre todo, pues, el uso de algunos medicamentos derivados que se usan, repito, para determinadas condiciones. Entonces, la sangre, ¿no? El corazón es la bomba que impele, pues, repito, por todo el sistema arteriovenoso, la irrigación de este importante líquido, pues, a todos los confines de nuestro organismo. Obviamente, cuando hablamos de sangre, tenemos que pensar pues que hay valores sanguíneos, ¿no? Siempre cuando quizás vamos a la consulta médica, todo ello, lo elemental es que nos indiquen un hemograma completo para ver cómo están nuestros valores, ¿no? Para ver la cantidad, cómo están los hematíes en valores, cómo están los leucocitos, cómo están las plaquetas, que eso ya prácticamente habla de nuestra condición frente quizás a una cirugía o de repente a un estado de salud, donde por medio de la analítica del laboratorio se va a determinar pues cómo nos encontramos, ¿no? ¿Qué caracteriza una arteria? ¿Qué caracteriza una vena? ¿Qué caracteriza los capilares? Todo ello obedece pues a hematología. No pretendamos ver todas las patologías, porque repito, la hematología es una especialidad, pero obviamente dentro de todas las patologías sanguíneas que hay, obviamente que eso ya conlleva un manejo súper especializado, por lo general clínico hospitalario. Más o menos vamos a ver algunas características quizás referentes a lo que es trombocitopatías y coagulopatías, algunos trastornos, ¿no? Que de repente en la consulta dental o pacientes que toman ciertos medicamentos de este tipo, para ver más o menos cómo es el manejo y o cuidado. Obviamente, si hablamos de sangre, tenemos que ver que todos tenemos los factores de la coagulación. De los 13 factores de la coagulación, todos los tenemos, porque gracias prácticamente a ellos es que pues cuando hay una lesión, cuando de repente hay un sangrado, una posextracción, todos estos elementos van a participar de una cadena concatenada, ¿no? Favoreciendo justamente que esa cicatrización,
¿no? Por mecanismos obviamente de tipo naturales. Entonces todos tenemos estos factores de la coagulación. Todos son importantes porque todos van a participar en este gran proceso natural, ¿no? Sea por las vías intrínsecas o las vías extrínsecas, ¿no? Todos participan de alguna manera pues en esta característica. Cuando hay una lesión de un vaso lesionado, ¿no? Van a haber fenómenos iniciales como lo que es la vasoconstricción y el agregado de plaquetas. Luego pasa por la fase de la coagulación, donde intervienen, repito, también factores importantes de la coagulación. De fibrinógeno pasa a fibrina y luego prácticamente ya pasa a una fibrina estable, tratando ya de que ese vaso comprometido que ha sido dañado ya se repare de manera paulatina por todos los factores de la coagulación. Como le decía yo, hablar de farmacología sanguínea involucra pues muchos valores importantes, que es obviamente con un buen laboratorio, ¿no? Va de la mano con lo que es la parte de la hematología. Entonces, como le decía, la hematología es la ciencia que estudia, la especialidad que estudia la sangre, derivados, todas sus características, pues, ¿no? Obviamente como un elemento de apoyo, como examen auxiliar. Entonces tenemos que considerar la coagulación sanguínea, el tiempo de sangría, la fragilidad capilar, el tiempo de tromboplastina, la hemoglobina, cuáles son los valores en varones, en mujeres, valores promedios, el tiempo de protrombina también, luego el dosaje de fibrinógeno y el tiempo de trombina. Todos estos valores le van a servir para el diagnóstico, la interpretación del médico, para lo que es la interpretación, repito, de un determinado paciente. Las fases de la coagulación, 4 grandes fases, recordar: fase de tromboplastina, formación de trombina, la formación de la fibrina y ya el coágulo. Y luego la fibrinolisis, o sea, la rotura ya del coágulo, cuando ya prácticamente esa lesión ya maduró, ya regeneró y ya epitelizó. Los momentos de la hemostasia, recordar: la vasoconstricción, la hemostasia primaria, secundaria y el fenómeno de regulación. Entonces, 2 aspectos importantes a considerar antes de hablar del tema de lo que es la farmacología sanguínea. Entonces, cuando pensamos en anticoagulantes, ¿no? Un gran grupo. En farmacología sanguínea hay anticoagulantes hemostáticos. Entonces, cuando hablamos de anticoagulantes, ¿no? Vamos a ver que va a ser un grupo importante de medicamentos especializados, repito, que van a alterar los mecanismos de la coagulación que hemos hablado, ¿no? Inhibiendo la formación de fibrina. Entonces, en uno de los momentos de la cascada de la coagulación va a afectar estos anticoagulantes. Hoy en día, por ejemplo, ¿quién toma un anticoagulante? Sea por vía enteral o vía parenteral. ¿Quién toma un anticoagulante? Pacientes con patologías cardiovasculares variadas, pacientes con trombosis, por ejemplo. Hoy en día, uno de los medicamentos que están tomando algunos pacientes COVID que están en UCI para evitar los trombos, justamente es derivados de heparina, ¿no? Entonces, miren, repito, la connotación que tiene. Pacientes con accidente cerebrovascular, pacientes con emergencias coronarias o pulmonares. Entonces, hoy en día, por lo general, esos grupos de pacientes requieren el uso de medicamentos anticoagulantes para un poquito mejorar la irrigación sanguínea, si se quiere entender de esa manera, para que realmente pues, haya una buena irrigación a todos los confines de nuestro organismo, ¿no? Y evitar complicaciones. Entonces, estos anticoagulantes, repito, ¿no? Por lo general, acá lo que está en blanco es lo que persigue, por lo general, ¿no? Y de hecho que va de la mano con controles especializados, supervisión, un buen laboratorio, controles, repito, del hematólogo periódicos para ver cómo va esa función. Bien, pero recordar que nuestro organismo también es sabio. Ustedes habrán puesto a pensar, nosotros que no tomamos anticoagulantes, ¿no? ¿Por qué nuestra sangre no se coagula? ¿Por qué? Porque tenemos sustancias internas endógenas, como de repente los anticoagulantes lúpidos o inhibidores de los factores de la coagulación que tenemos de manera natural, que hacen que nuestra sangre pues no se coagule, si no, imagínense. Pero ya cuando pensamos en fármacos, que estamos pensando en sustancias ya exógenas, en las cuales el paciente por un motivo, por un caso especial, debe tomar anticoagulantes, ¿no? De repente por indicación médica, por los motivos que ya hemos explicado. Entonces hablamos de 3 grandes representantes de los anticoagulantes.
Los anticoagulantes in vitro in vivo, como la heparina y derivados, los anticoagulantes in vivo, como las cumarinas, y los anticoagulantes in vitro, o sea, de laboratorio, como son los quelantes o descalcificantes. Entonces, por lo general, a un paciente que tiene un problema, repito, de trombosis o de repente una emergencia coronaria, por lo general, comienza el tratamiento con heparinas, ¿no? Sea vía endovenosa, vía subcutánea. Una vez estabilizado el paciente, pasa a un tratamiento con anticoagulantes, pero ya por vía oral para casa. Los de heparinas pasan a cumarinas. Y lo que es los anticoagulantes a nivel ya de uso de laboratorio para transfusiones, de repente pues para hacer pruebas o preparados, ya son anticoagulantes usados en laboratorio, como es el EDTA o los citratos. Bien, uno de los anticoagulantes clásico abanderado es la heparina. Esta heparina sódica, miren más o menos cómo se obtiene y cuál es su utilidad de que tome el paciente heparinas, ¿no? Va a prolongar el tiempo de coagulación sanguínea, sea in vitro, o sea en laboratorio, o in vivo en pacientes. La utilidad, miren ustedes lo que hablamos al comienzo, prevención y tratamiento del cuadro de trombosis arteriovenosa a todo nivel, ¿no? Pacientes infartados, en lo que es transfusiones, en urgencias y emergencias coronarias por obstrucciones arteriovenosas, como hemos mencionado, ¿no? Entonces, el uso de la heparina es uso de un medicamento, pues, de súper especialidad que tiene que ser, pues, controlado y supervisado por el especialista, ¿no? Dos tipos de heparina, la heparina estándar o clásica, ¿ya? Y la heparina de bajo peso molecular. Se dice que esta heparina estándar es la heparina usada, repito, en emergencias. En cambio, hay otra heparina de mantenimiento, si se le quiere decir, que ya es por otra vía, como es la vía subcutánea. Entonces, vía endovenosa, vía subcutánea. Entonces, la heparina estándar o base y la heparina de mantenimiento de bajo peso molecular. Obviamente que ambas tienen que ser indicadas por el médico especialista, no por cualquiera. ¿Qué interacciones de interés tenemos para las heparinas? Obviamente, pues, si el paciente está con tratamientos a base de heparinas, que es un anticoagulante, mucho cuidado con combinarlo desmedidamente con los AINES, sabiendo que muchos de los AINES, o sea, de los antiinflamatorios no esteroideos, pueden ser ulcerogénicos. Pueden de repente poder predisponer al sangrado. Si se le suma un AINES con una heparina, obviamente se puede potenciar el efecto ulcerogénico. También por ahí han dicho que las heparinas pueden un poquito afectar a estos dos grupos de antibióticos, ¿no? Por eso es que habría que justificar su riesgo-beneficio. Dentro de las reacciones adversas, principalmente que el paciente que está con tratamiento a base de heparina, en algunos casos puede presentar hemorragias diversas, ¿no? Como trombocitopenia, baja de las plaquetas y sobre todo alteraciones en las pruebas de laboratorio como marcadores hepáticos. Dentro de las contraindicaciones de las heparinas, por lo general, pues, si un paciente tiene enfermedad hemorrágica sistémica, el uso de una heparina, obviamente que esta heparina, si no es controlada, puede al paciente descontrolarlo, ¿no? Igual, pacientes que están, repito, que han tenido de repente un embarazo con problemas o amenaza de aborto, no pueden tomar heparinas. Igual, a sabiendas que a nivel hepático se metaboliza la heparina, no pueden tomar pacientes que tengan alguna hepatopatía. Igual, pacientes que tienen úlceras, el uso de heparinas no está correcto. En un paciente posoperado, que lo que se requiere es la regulación, lo que se quiere es la cicatrización, todo eso, con el uso de una heparina se puede retardar, ¿no? Y cualquier patología sanguínea tiene que ser valorado si a un paciente le van a dar heparinas. Entonces, miren la importancia, ¿no? Obviamente que el paciente que está con heparinas, por lo general, pues, pacientes coronarios, a veces, ¿no? El uso no medido, no controlado puede traernos un montón de problemas, como hemorragias, ¿no? O sea, se altera la cicatrización. Puede haber equimosis, esas manchas medias así en los brazos, extremidades medios morados, como moretones, hematuria, pérdida de sangre por orina, hemotórax, o sea, todos de repente con sangre, ¿no? Hemorragias digestivas altas, heridas operatorias que de repente por ahí
no cicatrizan, justamente por el uso no controlado de heparinas, ¿no? En nuestro caso en odontología, ¿no? Gingivorragias. Entonces, justamente en un paciente que tiene problemas o que está tomando de repente algún anticoagulante, hay que tener mucho cuidado con estos tipos de aspectos que podrían pasar. Bien, pacientes que tienen tratamiento con heparinas y de repente por A o B no se controla, ¿quién es su antagonista especial? El sulfato de protamina. El sulfato de protamina es un agente prohemostático, que lo vamos a ver cuando veamos hemostáticos, ¿no? Que cuando el paciente se descompensa por el uso de heparina no controlada, le dan este antagonista. Obviamente, con supervisión. Le hablé de dos tipos de heparina. La heparina estándar, que es la heparina sódica, quizás un nombre comercial, el Liquemin, eminentemente por vía endovenosa, frascos en unidades internacionales para dilución especial. Eso ya se usa por vía endovenosa, se usa, repito, en ya urgencias o emergencias coronarias, ¿no? Y ya el paciente de repente puede recibir un tratamiento complementario, que es la heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea, ¿no? Recuerden que mientras que por vía endovenosa el tratamiento es inmediato, es rápida la efectividad, por vía subcutánea es más lenta, más sostenida. Entonces, un paciente que tome heparinas es un paciente, por lo general, repito, que se está tratando una emergencia coronaria, paciente con infarto posoperado, paciente de repente que tiene problema de trombosis, paciente con ACV, como profilaxis, todo eso. Entonces, pues, le dan anticoagulantes, ¿no? ¿Para qué el uso de anticoagulantes? Como le decía yo, para favorecer un mejor riego sanguíneo y evitar, pues, algún colapso o un infarto de un órgano. El paciente lo estabilizan, ya está controlado y pasa a un tratamiento en casa ya de manera ambulatoria. Entonces, estamos hablando ya de las cumarinas. Las cumarinas vienen a ser el otro tipo de anticoagulantes, ya, afín a la heparina, solo que esta es por vía oral, eminentemente por vía oral. Por eso que le llaman anticoagulantes sintéticos orales. O también algunos le llaman la antivitamina K, porque es lo opuesto a la vitamina K. Entonces, la heparina, un anticoagulante. El segundo, las cumarinas, ¿no? Igual también tiene el mismo mecanismo de acción casi de la heparina. Va a alterar, inhibir el tiempo de coagulación sanguínea, afectando algunos factores de la coagulación. El 2, el 7, el 9 y el 10. La utilidad, la misma utilidad para lo que es la heparina, solamente que este es tratamiento por vía oral. Entonces, al paciente que le dan heparina, es un paciente que está en emergencia, que está de repente en cuidados, ¿no? Intensivos, UCI, de ahí lo estabilizan y ya le dan un tratamiento por vía oral con cumarinas. Entonces, es muy probable que un paciente, la semana pasada vimos pacientes con hipertensión, ahora vamos a ver pacientes que de repente pueden venir a la consulta dental y pueden estar tomando una cumarina. Hay que tener mucho cuidado cuando preguntamos o cuando tenemos un paciente que está tomando medicamentos, ¿no? O tiene una enfermedad de fondo. Entonces, la utilidad, miren ustedes, igualito, prevención de casos de trombosis, pacientes infartados, ¿no? Entonces, eso es importante. Las interacciones, igualito que la heparina, prácticamente, mucho cuidado en combinar desmedidamente una cumarina con un antiinflamatorio, porque los antiinflamatorios con las cumarinas se puede potenciar el efecto ulcerogénico. De igual manera, con estos antibióticos, que de repente pueden verse afectados por el uso de este anticoagulante, ¿no? Sus reacciones adversas, obviamente, variedad de hemorragias, úlceras gástricas, ¿no? Y que eso tiene que ser valorado, controlado. De las contraindicaciones, obviamente, pues un paciente que tiene algún tipo de enfermedad o un trastorno hemorrágico de fondo o es propenso, el uso de una cumarina podría un poquito potenciar su problema de fondo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Igual, una paciente que ha tenido desprendimiento de placenta o amenazas de aborto, que tome un anticoagulante, eso puede propiciar, repito, a que un aborto se acelere, ¿no? Y también, pues, las mismas otras características similares al uso de las heparinas. Igual, la administración no controlada del uso de estas cumarinas puede traer diversos tipos de hemorragias, ¿no? Pérdida de orina en sangre,
la melena, que es las heces oscuras también, que nos puede estar determinando que haya una pérdida de sangre, ¿no? Úlceras, heridas postoperatorias que no cicatrizan, gingivorragias, ¿no? Por eso que siempre hay que preguntar al paciente si es un paciente que no toma medicamentos o si toma medicamentos. Si toma medicamentos, ¿qué medicamento está tomando? Hay que indagar prácticamente un día antes de tratar al paciente, ¿no? Para saber que esos medicamentos, qué problemas pueden traernos en la consulta dental. Bien, como el paciente con heparina que no se controlaba, se le daba sulfato de protamina, en estos pacientes que no se controla la toma de las cumarinas o no es controlado, tiene su antagonista, que es la vitamina K. Entonces la vitamina K es el antagonista específico para pacientes que toman cumarinas. El sulfato de protamina es el antagonista para pacientes que no tienen un tratamiento no controlado. ¿Por quién? Por las heparinas, ¿no? Bien, dentro de las cumarinas, quizás la más importante, la que ustedes tienen que recordar, la warfarina sódica. La warfarina sódica es el anticoagulante que toman muchos pacientes que están de repente caminando, deambulando, y que por algún motivo, de repente como tratamiento, como preventivo, como profiláctico, está tomando, repito, este anticoagulante por vía oral, sea de 5 o de 10 miligramos. Por eso mucho cuidado. Si ustedes atienden a un paciente que está tomando anticoagulantes como la warfarina, hay que hacer el control, hay que indagar, repito, pues, que sea un paciente que sea controlado, si es que ustedes lo van a atender, ¿no? Sobre todo un procedimiento de una cirugía, algún procedimiento que sea un poquito invasivo y que pueda alterar, pues, el desenvolvimiento del paciente, ¿no? Hay también otras como el dicumarol y el acenocumarol. Acá más importancia con lo que es la warfarina sódica. Bien, y el tercer tipo de anticoagulante son los agentes descalcificantes, principalmente para que conozcan, para que sepan que se utilizan, repito, para lo que es transfusiones, para lo que es mantener los preparados sanguíneos, ¿no? Por eso que son los anticoagulantes in vitro, o sea, en laboratorio. Que estos van a afectar al ion calcio, que es un elemento importante en la coagulación, inhibiendo al ion calcio, hace que la sangre se mantenga anticoagulada. ¿Cómo se llama ese mecanismo que afecta al ion calcio? La quelación, ¿no? Entonces esa quelación es un aspecto importante a determinar en cuanto a lo que es, ¿no?, el uso de estos agentes. La utilidad principalmente de estos agentes descalcificantes, preparados especiales para transfusiones, para toma de muestras, donde tienen que mantener la sangre preservada y no coagulada. Por eso que justamente un quelante es un agente anticoagulante in vitro o de laboratorio. Hoy en día, uno de los agentes descalcificantes más conocido es el EDTA, ácido etilendiamino-tetracético, ¿no? Es uno de los principales anticoagulantes in vitro. Ustedes cuando le toman una prueba de sangre, ustedes verán que le ponen un tubo de ensayo, le ponen la aguja, la sangre cae al tubo de ensayo, ¿no? Y esa sangre, ese tubo de ensayo, tiene cristales de EDTA que hacen que la sangre impiden que se coagule, ¿no? Y obviamente, pues, para otros procedimientos también ya de transfusiones especiales, también es importante, ¿no?, el uso de estos agentes. Entonces, de los anticoagulantes, la heparina, la warfarina y el EDTA. De repente yo más en el examen le puedo preguntar sobre la warfarina. Bien, un aspecto importante, repito, a considerar, ¿cuál sería una propuesta de protocolo de atender a un paciente que está tomando anticoagulantes, ¿no? Primeramente, considerar que todo paciente sistémicamente comprometido es un paciente especial. Y que si queremos atender a un paciente sistémicamente comprometido, tiene que ser un paciente controlado, chequeado, supervisado. Paciente sistémicamente comprometido, no controlado, no chequeado, es una caja de Pandora, ¿no? Entonces, 1000 veces un paciente controlado. ¿Por qué? Primeramente, porque tiene su control médico y sobre todo porque tiene sus medicamentos a la mano. Y un paciente que está bien instruido y bien preparado. Esa es la ventaja de un paciente controlado, ¿no? Porque de hecho va a presentar un mediano o alto riesgo. Se considera pacientes con las defensas alteradas,
¿no? Mucho cuidado con ello. Siempre tenemos que estar con interconsulta con su médico tratante y con su hematólogo, ¿no? Para ver si se puede o no se puede atender en la práctica odontológica. Este protocolo que yo le propongo es un protocolo, repito, para uso de consultorio, porque no pretendamos, pues, no pretendamos comparar una farmacología de hospital, de clínica, con la farmacología que manejamos en la práctica privada. Hay unas diferencias abismales. Para empezar, la vía de administración. En un hospital, en una clínica, y todo es vía endovenosa, por lo general. En la práctica clínica nuestra, vía oral, de repente vía intramuscular. Algunos casos endovenosos cuando hay conocimiento del cuadro, ¿no? Entonces, todas esas cositas tienen que ustedes pensar. Entonces, es importante, paciente controlado, es un paciente con bajas defensas, de hecho, y sin interconsulta, porque también el médico nos va a dar ciertos aspectos, repito, a considerar en atender estos pacientes, ¿no? Ideal que el paciente esté con su medicamento, sea heparina o sea su cumarina, como la warfarina. Entonces, más que seguro que el paciente va a estar con una warfarina que con una heparina, porque la heparina prácticamente es de hospital por lo general. En cambio, el paciente que toma la warfarina, ¿no? Entonces, un paciente que ya va a estar quizás, pues, caminando en casa, todo eso, y va a requerir su medicación, pues, diaria. Bien, entonces, mucho cuidado. En estos pacientes tenemos que tener una historia clínica con médica dental, ¿no? Porque de repente el paciente puede presentar antecedentes de púrpura trombocitopénica, trastornos de la agregación plaquetaria, enfermedad de von Willebrand, ¿no? Y eso ya va a conllevar quizás pues un tratamiento ya súper especializado. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con estos aspectos. ¿De qué va a depender que le interrumpamos o no su anticoagulante, ¿no? Esa ha sido una gran pregunta, pues, que por mucho tiempo colegas y de repente médicos también afines decían, un paciente que está tomando su anticoagulante para tratarlo, para un procedimiento dental, ¿se le debe o no se le debe interrumpir su anticoagulante? Antes decían que sí, pero hoy en día, por lo general, es una regla general que el paciente sistémicamente comprometido y sobre todo que esté tomando anticoagulantes no debería interrumpírsele por lo general, ¿no? Lo que sí había que hacer algunos ajustes. Obviamente esto va a quedar a criterio del cuadro, ¿no? Pero por lo general, no se le debería interrumpir su tratamiento anticoagulante. Más bien, debería continuarlo, ¿no? Porque imagínense si se lo interrumpen y de repente el paciente es propenso de repente a una trombosis. Póngase a pensar. Entonces, es importante que el paciente esté controlado, ¿no? Entonces, pues, de hecho, tenemos que evitar que si atendemos a estos pacientes, evitar algunas hemorragias, que esto no se complique, ¿no? O sea, que al tratar a estos pacientes, evitar, pues, lesiones traumáticas, evitar que la cosa pueda complicarse justamente, pues, por atender a este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? ¿Qué aspectos debemos de considerar? Primeramente, su nivel de coagulación, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, que en el paciente diabético tiene, pues, su glucómetro, donde todos los días se mide su nivel de glucosa en ayunas. Si ese nivel de glucosa está en los rangos óptimos, 80, 110, estará controlado, compensado. Igual acá, en el paciente que está tomando anticoagulantes, sobre todo del tipo cumarinas, como la warfarina, ¿no? Hay una prueba importantísima que está estandarizada, que es la prueba del INR, que significa Razón Internacional Normatizada, ¿no? ¿Qué examen de laboratorio es el que valora principalmente? El tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina es lo que valora esta prueba del INR en pacientes
anticoagulados o en pacientes que están tomando warfarina, ¿no? ¿Cuál es su rango de este INR? ¿No? Miren, 2,5 a 3,5. Si el paciente con esta prueba del INR está dentro de este rango, se dice que no se le debería quitar su tratamiento anticoagulante. ¿Por qué? Porque está dentro del rango de control, está dentro del rango óptimo. Una cosa que ya fuera por encima de 3,5 o por debajo de 2,5, ya de repente conllevaría a interconsulta con su médico en la posibilidad de lo que es interrumpirle o no. Entonces, repito, una prueba importantísima es la prueba del INR, que valora el tiempo de protrombina. Paciente que está en este rango, no se le debería descontinuar la terapia anticoagulante. Obviamente, por la condición de este paciente, es un paciente de una bioseguridad extrema, ¿no? Para evitar, pues, alguna complicación. Hoy en día, pues, creo que todo paciente que tenemos actualmente usa o usamos equipos de protección personal, guantes, mandilón, mascarilla, todo ello para un tratamiento especializado. Esta prueba del INR, miren ustedes, como el glucómetro, ¿no? Entonces, este INR que valora el tiempo de protrombina del paciente, ¿no? En un paciente que no toma anticoagulantes, en un paciente que sano, que no toma anticoagulantes, ¿cuál es el rango? 0,8 a 1,2. Pero en paciente que está tomando anticoagulantes, miren ese rango, 2,5 a 3,5. ¿No? Entonces, es importante, repito, este examen de laboratorio que nos va a determinar el nivel de coagulación y sobre todo, pues, la posibilidad de tener, interrumpir o no el tratamiento anticoagulado. Miren ustedes los valores terapéuticos del INR, escuela americana, escuela europea. Miren la escuela americana, 2,5 a 3,5. Obviamente que nosotros pensamos en esta escuela por lo general. Y miren la escuela europea, de 2 a 4, ¿no? Se amplía un poquito más ese rango. Entonces nosotros copiamos por lo general lo que es la escuela americana, ¿no? Entonces, miren, en caso de cirugía mayor, el paciente se le descontinúa, ¿no? Antes de la cirugía, se le prepara con heparina de bajo peso molecular, en caso de cirugía mayor. Pacientes con un INR menor o igual a 3,5 no requieren descontinuar su tratamiento con la warfarina y se puede hacer extracciones simples. Estoy acá haciendo el reporte de algunos journals. Una técnica quirúrgica no complicada, no invasiva, una sutura simple y hemostáticos locales tópicos son suficientes para controlar el sangrado. Y por lo general no se requiere interrumpir el tratamiento anticoagulante cuando el INR es menor a 3,5. Miren, pues, ¿no? Nosotros usamos en odontología, en cirugía, por los medios físicos, gasas comprimidas, y también, pues, hay otros preparados especiales para cuando hay pequeñas hemorragias. ¿Qué es una hemorragia, no? Es la rotura de un vaso sanguíneo de mediano o gran calibre, y eso hay que cohibirlo. Entonces, por medios de agentes hemostáticos locales, tópicos, directamente, nos puede ser de gran ayuda. Luego, la revisión de la literatura indica que para pacientes con INR menor o igual a 3,5, el sangrado posterior a una exodoncia simple puede ser fácilmente controlado tomando el uso de hemostáticos locales. Miren esto de acá, ¿no? Entonces, son reportes que nos hablan referente, pues, a los cuidados en estos pacientes. Complicaciones. Obviamente, ¿cuáles serían las complicaciones en estos pacientes? Sobre todo que los procedimientos dentales que vayamos a hacer puedan generar sangrado. Entonces, eso nos habla que en estos pacientes el procedimiento que vayamos a hacer debe ser un tratamiento no invasivo, no complejo, ¿no? Ahora, si el paciente que toma anticoagulantes tiene una infección odontogénica declarada, ¿no? Entonces, por su condición de inmunosupresión, va a conllevar el uso de una premedicación antibiótica, lo que le llaman la antibiótico terapia profiláctica, que es el uso de antibióticos
antes de la cirugía para evitar una complicación sistémica en estos pacientes. Y acá estamos hablando, ¿no?, en este protocolo de 2 antibióticos como profilácticos. La amoxicilina, miren, 2 gramos 1 hora antes, y en niños 50 miligramos kilogramo 1 hora previa. O la clindamicina en adultos 600 miligramos 1 hora previa, y en niños 20 miligramos kilogramo. Quiere decir, si un paciente puede tomar la amoxicilina como profiláctico, por supuesto, 2 gramos como profiláctico, 2 gramos, ¿no? Si es alérgico a las penicilinas, habría que pensar en otro grupo de antibióticos, como la clindamicina, que pertenece al grupo de las lincosamidas. Acá es 600 miligramos vía oral, 1 hora previo al tratamiento. Pues miren ustedes, si el paciente tiene una infección odontogénica, ¿no? ¿Cómo se sugiere que sean los procedimientos dentales en estos pacientes? No traumáticos, no invasivos, no complejos, no mucho daño al tejidos blandos y duros. Una anestesia simple, infiltrativa, no troncular, porque lo troncular, la aguja es más gruesa. Y hacer la aguja más gruesa puede conllevar, repito, a lesiones, a hemorragias, ¿no? El usar agentes hemostáticos locales para poder aplicar en la zona tratada. Suturas simples, pequeñas, de repente un cemento o una cobertura periodontal. Esto es lo que el paciente requiere o lo que nosotros podemos hacer para evitar en estos pacientes no complicados medidas de apoyo luego del tratamiento. Bien, y acá vienen ustedes, el uso de anestésicos locales. Opción 1 u opción 2. ¿Cuál sería mejor? ¿Un anestésico local con vasoconstrictor o un anestésico local sin vasoconstrictor? Creo que lo ideal para favorecer la hemostasia local, ideal sería la opción 1, ¿no? Lidocaína al 2% con epinefrina, 1 en 80.000, lentamente. Si el paciente tuviese algún problema de intolerancia con la epinefrina o con el vasoconstrictor, ya sería el uso de la mepivacaína sin vasoconstrictor. Pero entre la opción 1 y la opción 2, ideal la opción 1. Y si el paciente no es hipertenso, no habría problema. Y si fuera hipertenso, ¿se acuerdan? Lidocaína al 2% con epinefrina, 1 en 100.000. Eso la semana pasada lo vimos. Bien, y postquirúrgico, ya terminado el tratamiento, hay un medicamento interesante que ustedes deben recordarlo, que es el ácido tranexámico, un agente hemostático local, ya, que lo pueden tomar, obviamente, en este tipo de pacientes, ya, vía oral, 250 miligramos, 4 o 3 veces al día, de 7 a 10 días. Por lo general es una semana como preventivo, post tratamiento en estos pacientes. Y o en la misma zona donde ha sido la lesión, una gasa embebida, haciendo compresión en la zona afectada, ¿no? Para una acción, repito, localizada. Obviamente, necesidad de medicación posterior. ¿Qué antiinflamatorios estarían permitidos o qué antiinflamatorios no conllevarían a muchos problemas de sangrado, úlceras, hemorragias? Acá tenemos el diclofenaco o el paracetamol. Buenas alternativas. ¿Qué antiinflamatorios serían los no permitidos? No ketorolaco, no naproxeno, no aspirina y no el grupo de los COSIS, porque estos podrían predisponer de alguna manera a problemas de úlceras o sangrado, ¿ya? ¿Qué antibióticos permitidos? Miren ustedes la amoxicilina, cefalosporina de primera generación, clindamicina y acitromicina. ¿Y qué antibióticos no permitidos? Porque podrían afectar, repito, a los anticoagulantes. El metronidazol, tetraciclinas, eritromicina, amoxicilina, clavulanato. Entonces, miren ustedes, ¿no? Este pequeño protocolo para que ustedes vean que antiinflamatorios
y qué antibióticos pueden ser los permitidos y cuáles los no permitidos. Obviamente, casos más complejos, ya educar al paciente, ¿no? Entonces, este protocolo que les he propuesto justamente es para que ustedes vean lo referente a cuál sería el manejo de un paciente que está tomando anticoagulantes, por lo general de tipo warfarinas, ¿no? Entonces es importante, repito, que ustedes más o menos tengan una idea en cuanto pues al protocolo en estos pacientes, ¿no? El paciente debe ser controlado por lo general tomando los reparos que ya hemos manifestado referente al uso de estos controles, ¿no? Bien, acabamos hablar de anticoagulantes, heparina, warfarina y los quelantes. Vamos al otro grupo, los hemostáticos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hemostáticos o hemostasia, es un mecanismo de reparación de los tejidos comprometidos. Es una reparación tisular orgánica natural normal, ¿no? Entonces, donde intervienen las plaquetas o los trombocitos y la cascada de la coagulación, ¿no? Esto se da, repito, de manera natural en minutos, bajo condiciones normales. Si tiene el paciente un trastorno sanguíneo, y es otra cosa, y es otro manejo súper especializado, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Quién toma hemostáticos hoy en día? ¿O a quién se le da hemostáticos? Pacientes que tienen problemas de coagulación o que tienen su sistema de hemostasia o de coagulación alterado. Entonces, en este caso, pues, ya el uso de estos medicamentos ya van a ayudar para que haya una mejor hemostasia, ¿no? ¿Qué componentes posee la hemostasia? Factor vascular, factor plaquetario, sistema de coagulación y sistema fibrinolítico. 4 aspectos importantes a considerar referente a ello. Por eso, cuando un vaso se ve comprometido, todo ello, ¿no? Entonces acá vamos a ver, ¿no? Desde el agregado de las plaquetas, los factores de la coagulación, ¿no? Las oligoproteínas, la fase de agregación, los fosfolípidos y la coagulación. Son momentos que se da cuando un vaso sanguíneo se rompe o cuando un vaso sanguíneo es afectado, ¿no? Entonces, todos estos mecanismos que ya hemos hablado en la primera parte de coagulación y lesión vascular, justamente son los que se van a producir de manera incremental. Entonces, en cuanto a hemostáticos sistémicos, tenemos que ver la vitamina K, el sulfato de protamina y los factores de la coagulación. Pero también hay otros medicamentos que son agentes alternativos o llamados parahemostáticos, ¿no? Como los reabsorbibles, los hemostáticos locales variados, que vamos a mencionarlos, agentes vasotrópicos y adhesivos plaquetarios. Y luego los antifibrinolíticos. Mencioné en el protocolo el ácido tranexámico, ¿no? Un agente antifibrinolítico. Su nombre lo dice, anti, contra, fibrina y líticos, rotura, o sea, contra la rotura de la fibrina, que es un elemento importantísimo para la cicatrización. Entonces, prácticamente, ¿quién me mantiene, quién me preserva esa condición especial? El ácido tranexámico. Entonces, ¿qué alteraciones de la hemostasia podemos pensar en cuanto a lo que es los mecanismos que se vean alterados? Paciente que tiene una baja coagulación o paciente que tiene una alta coagulación. Ni poco ni mucho. Entonces hay que ver si el paciente tiene hemorragias congénitas o es adquirida. Y si es adquirida, de repente tiene problemas, ¿no?, de coagulación intravascular, tiene problemas de vitamina K, de repente tiene una terapia anticoagulante pues que hace que este paciente no cicatrice como debiera ser, su sistema fibrinolítico alterado, ¿no? O tiene de repente pues padece de úlceras, o tiene hepatopatías o alguna alteración sanguínea, habría que ver, ¿no? Y pacientes con hipercoagulabilidad, el problema de la hipercoagulabilidad o la coagulación rápida
es que el paciente podría generar trombosis, ¿no? Entonces, miren ustedes a qué nos estamos refiriendo. Bien, si hablamos de la vitamina K, principal hemostático, ¿no? Hay la vitamina K, K1, la natural. Hay la vitamina K su 2, ya que no tiene mayor efecto. Y tenemos la vitamina K su 3, que es ya la vitamina donde se sintetiza justamente para el tratamiento ya de un medicamento para la hemostasia. Entonces, esta vitamina K, ¿cuál es su indicación principal? Prevenir y tratar cuadros diversos de hemorragias sistémicas por lo general, ¿no? Como la vitaminosis o déficit de vitamina K. Miren ustedes qué condiciones podrían conllevar a vitaminosis, problemas hepáticos, de disfunción, ictericia, abuso de antibióticos, de repente alguna alteración de las cascadas de la coagulación, de repente por ahí no lo hemos puesto por acá, de repente una hemorragia por trauma, también podría ser, y la hipoprotrombinemia, baja de la protrombina, en sangre sobre todo, ¿no? Déficit o descenso de la protrombina, y eso puede conllevar a hemorragias o peligro de ellas. Por eso que la vitamina K, por lo general es para uso sistémico, ¿no? Para hemorragias, repito, pues ya un poquito más amplios o generales. Esta vitamina K, obviamente, pues vamos a ver que es uno de los medicamentos usados, repito, en ampollas, por lo general, por especialistas, ¿no? Y es uno de los medicamentos que de alguna manera, pues, puede traernos algunos problemas de alergias o hipersensibilidad, ¿no? Por eso que siempre el paciente que está en un ambiente hospitalario se indaga, se ve lo referente, pues, al uso o no de estos medicamentos, sobre todo, pues, y la posibilidad de que pueda generar alguna reacción no adecuada. Entonces, esta vitamina K, ¿no? Obviamente cuando ya se administra, mucho cuidado, por ejemplo, en cuanto a interacciones, ¿no? ¿Qué eran las cumarinas, se acuerdan? Anticoagulante. Entonces, un anticoagulante con un hemostático o coagulante no se pueden ver, se inhiben. Igual, el uso de la aspirina en altas dosis puede también alterar o antagonizar ¿a quién? A la vitamina K, ¿no? Entonces la vitamina K es una sustancia, si es como fármaco, repito, que es importante para la cicatrización. Nuestro hígado es la principal fuente de vitamina K, donde se sintetiza esta vitamina K, ¿no? Por eso que alimentos a base de verduras, alimentos de color verde, son ricas fuentes de vitamina K que nos ayudan para la cicatrización, ¿no? Obviamente que si hay una sobredosificación, puede haber trastornos gástricos y lo que le dije, ¿no? Problemas de reacciones de alergia. Por eso cuando pasa esto, hay que hacer el control, el seguimiento correcto para evitar pues alguna complicación en estos pacientes. ¿Qué tenemos como preparados de la vitamina K? Tenemos a la fitomenadiona, en nuestro medio el conaquión, ¿no? Este conaquión, en grajeas, en ampollas. Miren ustedes, terapia especializada, repito, que requiere también exámenes de laboratorio y el personal que administra esta vitamina K valorando la condición del paciente, ¿no? Luego tenemos la menadiona y tenemos también otro compuesto hemostático a base de vitamina K, que es el citroflavonoide, ácido ascórbico y menadiona, el dúo CDPK, usado por vía oral, que también podría ser de utilidad para una hemorragia un poquito mayor o compleja, ¿no? Entonces son medicamentos, repito, de uso ya indicados por el profesional. Otro hemostático también, que ya lo vimos o lo mencionamos en su momento, es el sulfato de protamina, ¿no? Justamente el sulfato de protamina es un hemostático específico para tratar, ¿no?, problemas de hemorragias por agentes heparinoides, ya les mencioné, ¿no? El problema también es que puede generar algunos problemas de alergias o hipersensibilidad. Y aquí tenemos al sulfato de protamina, ¿no?, un hemostático específicamente para tratar o antagonizar algún efecto prolongado o adverso por la administración de agentes heparinoides, ¿no? Entonces miren ustedes, la vitamina K, el sulfato de protamina, y luego tenemos los factores de la coagulación, ¿no? Obviamente, pues,
hay algunas condiciones, como la hemofilia, por ejemplo, en las cuales no tienen ciertos factores de la coagulación, o sea, que carecen de ellos. Estamos hablando de la hemofilia A, de la hemofilia B y la hemofilia C, ¿no? Entonces, en estos pacientes, lo que no tienen, hay que darle la terapia de reposición. Entonces, en estos también pacientes pueden experimentar algunas reacciones de hipersensibilidad, por eso que justamente cuando le hacen la reposición a los hemofílicos de los factores que le falta, tienen que hacerlos en ambientes hospitalarios, ¿no? Ante cualquier complicación o cualquier efecto adverso, pueden tener pues ya un soporte un soporte en el hospital. Entonces, estos factores de la coagulación para pacientes hemofílicos es el factor 8, el antihemofílico A, factor 9, antihemofílico B, y el 11, antihemofílico C, ¿no? Son obviamente preparados especializados para estos pacientes, a las cuales le agregan también agregado de complejos protrombínicos y fibrinógenos humanos como sostenimiento para darle un poquito más de intensidad o darle más, repito, de actividad complementaria a estos factores carenciales en estos pacientes, ¿no? Y obviamente pues requiere un tratamiento súper especializado, ¿no? La pregunta: ¿se puede tratar un paciente hemofílico? Considero que si está controlado, compensado y el tratamiento odontogénico es simple, no complejo, no habría ningún problema, previa valoración justamente con su especialista, ¿no? Entonces, es un paciente hemofílico, tiene que tener su terapia sistematizada de reposición para empezar, ¿no? Se le tiene que dar su factor de coagulación antes de, ¿no? Con desmopresina. La desmopresina es un elemento también importante que va a ayudar a que esta reposición de este factor de la coagulación sea más activa, ¿no? Si el paciente, repito, hemofílico tiene una infección odontogénica, igual va a requerir antibiótico terapia profiláctica como la que mencionamos en el protocolo anterior. En estos pacientes con mayor rigurosidad, tratamientos no traumáticos, no complejos, ¿no? Anestesia simple, agentes hemostáticos locales para la zona tratada, cobertura quirúrgica periodontal, la supervisión y vigilancia especializada sobre todo por la posibilidad de un sangrado posterior, ¿no? En ellos, la administración por vía oral del ácido tranexámico y o por vía endovenosa, y también postquirúrgico, o sea, en ellos prequirúrgico y postquirúrgico el ácido tranexámico. Prácticamente el ácido tranexámico ha sido de gran utilidad justamente para este tipo de pacientes. Por eso en estos pacientes hay que prepararlos antes de y después de, para que no haya la posibilidad, repito, de una lesión o hemorragia. Vía oral, ¿no? O vía endovenosa, lo que hemos mencionado. Si este paciente requiere medicación posterior, el mismo protocolo o las mismas características que hemos mencionado en cuanto a los AINES permitidos, antibióticos permitidos, ¿no? Qué AINES no permitidos y qué antibióticos también no permitidos. Entonces se puede tratar a este paciente que está con hemofilia, obviamente casos simples, no complicados, que no haya pues tratamientos invasivos, siempre el uso de hemostáticos locales de apoyo, ¿no? Caso complejo, mejor justamente la derivación, pero siempre antes de hacer las interconsultas correspondientes con el médico tratante. Bien, ahora vamos a hablar algo referente a los hemostáticos locales, ya de uso local, ¿no? Justamente tenemos a un primero, la esponja de gelatina absorbible, con las siglas EGA, ¿no? Justamente, que es colágeno. Es colágeno y saben que el colágeno da sostenimiento, da firmeza, ¿no? Que estas van a favorecer, repito, a rellenar el alveolo comprometido. Estas van a generar un mecanismo local de vasoconstricción en la zona cuando hay alguna lesión de un pequeño o mediano vaso sanguíneo. Acá tenemos la esponja de gelatina absorbible, el Gelfoam Udalbujín, ¿no? Que se coloca como relleno, justamente pues ustedes verán en el alveolo, ¿no? Cuando había un compromiso de un vaso sanguíneo pequeño, todo ello se le pone como relleno. O también a veces colocan cemento periodontal, cemento quirúrgico u otros, la sutura. Entonces, tanto el
la esponja de gelatina, la cobertura periodontal y la sutura van a ser elementos básicos fundamentales para lo que es el tratar ese tipo de tratamientos postoperatorios, ¿no? Tratando de mejorar la reparación de la zona que ha sido afectada. Pero que siempre cuando uno hace una extracción, justamente a veces puede haber algunas complicaciones, a veces hay que, repito, puede haber alveolitis y todo eso, y eso debe tratarse de una manera adecuada, ¿no? Protegiendo la zona complicada. Ahora, la esponja de gelatina absorbible no es lo único que hay, ¿no? Si ya cuando ustedes hagan de repente, los que les guste la cirugía y hagan especialidad, hay un montón de materiales usados de manera local. Miren, colágeno, esponja de fibrina, celulosa oxidada, en las cuales obviamente se utiliza en el alvéolo comprometido, empaquetando, rellenando, ¿no? Como medidas especiales. Miren, colágeno hemostático, trombina tópica, fibrina autóloga, que ya son, repito, de uso especializado, ¿no? Que se coloca pues en las zonas, repito, como compresas para tratar de controlar o evitar la hemorragia. También tenemos el cianoacrilato, partículas esféricas microporosas y el bálsamo del Perú, ¿no? Todos ellos son agentes hemostáticos de uso local en odontología que pueden ser de utilidad para lo que es algunas pequeñas o medianas hemorragias, sobre todo de uso especializado, ¿no? Entonces, acá tenemos, miren ustedes, un tipo de lesiones, miren, amplias, que ha comprometido pues una gran zona de hueso. Miren las cirugías, el levante colgajo, miren el defecto, y se llena con hueso, miren ustedes, sintetizado, justamente para que regenere o repare todo ello. Luego después miren ya con el tiempo cómo se va epitalizando y la membrana de lo que estaba, lo que está, cómo ya se ha regenerado. Pues, miren la radiografía, esta imagen radiolúcida nos sale una lesión pues un poquito complicada. En cambio ya posteriormente miren ustedes cómo se va regenerando la zona. Y estos dos dientes que fueron el problema de esta lesión, se les hizo su tratamiento de conductos. Bien, en piezas dentarias que han tenido de repente lesiones en las raíces o de repente fracturas, una vez extraídas, ¿no? Se le coloca hueso, se le coloca pues algunos hemostáticos locales para epitelizar y para que regenere la zona dañada, ¿no? Y nuevamente ya epitelice para que después se le haga un implante o un puente, qué sé yo. Siempre a veces, cuando hay problemas post-extracciones, ¿no? La colocación de un cemento quirúrgico por ahí puede ser importante, repito, para favorecer un poquito la reparación en la zona, ¿no? Entonces, justamente, pues, la odontología cuenta con varios elementos de regeneración para lo que es tratar, ¿no? O poner una especie de parche en la zona y evitar alguna complicación, ¿no? Entonces, pues, ya cuando ustedes hagan especialidad, van a ver de repente por ahí, ¿no? Algunos elementos importantes que ustedes van a poder considerar en cuanto a su tratamiento como alternativas. Bien, y hay otros agentes llamados agentes parahemostáticos, ¿no? O alternativo a los hemostáticos. Uno de ellos son los agentes vasotrópicos. ¿Por qué agentes vasotrópicos? Porque van a regular, van a reforzar las paredes de las arterias y de las venas, de los vasos sanguíneos, ¿no? Principio activo, el carbazacrom. Este carbazacrom es el principio activo, repito, de estos agentes llamados vasotrópicos, de reforzamiento de las paredes arteriocapilares, ¿no? Sobre todo para también pequeñas hemorragias. Y aquí tenemos, miren, Cromin S o la Adona AC17. ¿Nombre de marca de quién? Del carbazacrom. ¿Nombre de marca de quién? Del carbazacrom, de este agente vasotrópico. Miren, por vía intramuscular, o de repente por vía oral o vía endovenosa, para tener utilidad. Luego también tenemos adhesivos plaquetarios, ¿no? Pues como su nombre lo dice, va a favorecer la adhesividad plaquetaria, ¿no? Para hemorragias pequeñas. Acá tenemos al etamcilato, nombre genérico del de marca Vicinone, vía oral,
vía intramuscular, vía endovenosa. Recuerden ustedes, cuando ustedes vean acá que un medicamento tiene presentaciones en vía parenteral, se entiende para casos moderados complejos. Y para casos moderados de mantenimiento, la vía oral. O sea, una vía parenteral es una vía de ataque, que después se mantiene con vía oral. Entonces tenemos acá adhesivos plaquetarios, también que puede ser de utilidad para estos casos, ¿no? Y tenemos el que había mencionado yo, los antifibrinolíticos. Su nombre lo dice, ¿no? Son fármacos especializados que nos van a ayudar justamente para que ese tapón de fibrina ya no se altere, ese tapón de fibrina no se deteriore, ¿ya? Entonces justamente estos antifibrinolíticos es contra la rotura de la fibrina, ¿ya? Justamente de las condiciones sistémicas que utilizó bastante esto fueron los para pacientes hemofílicos, post cirugías, ¿no? Y hoy en día esa gran utilidad que tiene justamente es para usarla, repito, en estos casos, ¿no? Donde se sospeche que haya una hemorragia posterior, ¿no? Acá tenemos el ácido tranexámico, el transamin, ¿no? C en cápsulas, que es su fórmula más clásica, hay en ampollas y en colutorios, ¿no? Como prequirúrgico, 250 miligramos cada 8 horas, un día antes, y como postquirúrgico, vía oral, 250 miligramos cada 6-8 horas por 3 a 5 días. Vienen como colutorios y vienen por vía endovenosa, de acuerdo pues a la condición clínica del paciente, ¿no? Algunos también agarran una gasa embebida en esto, embeben este ácido tranexámico y eso lo ponen en el alveolo para favorecer la hemostasia, ¿no? Entonces, este ácido tranexámico va a hacer que la plasmina y la fibrina, ¿no? No se fijen, no se unen y por ende no se produzca la lisis. Al no producirse la lisis, obviamente, pues esta fibrina se va a mantener. Porque si la plasmina se une a la fibrina, la rotura, justamente esa fibrina, es lo que debería evitarse. Bien, vamos a hacer un pequeño complemento acá de otros medicamentos también que por ser la farmacología sanguínea, tenemos también que hablar de ellos, ¿no? Como son los antiagregantes plaquetarios, ¿no? Justamente medicamentos especiales que van a afectar la función plaquetaria, ¿no? Miren, inhiben la agregación plaquetaria evitando la formación de tromboxano. El tromboxano es el agente pues agregante. Entonces, inhibiendo la acción del tromboxano, se prolonga el tiempo de sangría. Es así, por ejemplo, que este es el mecanismo de acción de la aspirina, por ejemplo, o del ácido salicílico. Inhibiendo la actividad de los tromboxanos, va a favorecer que, de hecho, se prolongue el tiempo de sangría. Y por ende que hay muchos pacientes que toman su salicilato o aspirina, ¿por qué lo toman? Sencillamente para mejorar justamente la irrigación sanguínea y evitar que trombosis, ¿no? Es otro elemento también que lo utilizan para algunos procedimientos, ¿no? De evitar algunas complicaciones cardiopulmonares. Por eso que las indicaciones, profilaxis de infarto agudo de miocardio, ¿no? Y sobre todo, pues, para pacientes con algún problema cardiovascular, angina de pecho, infarto y diversos tipos de trombosis arterio-periférica o arteriovenosa, ¿no? Entonces, miren ustedes acá, hay 3 grandes grupos de los antiagregantes plaquetarios, siendo quizás el más conocido el ácido acetilsalicílico, que esto va a inhibir la actividad de los tromboxanos, ¿no? Entonces, miren ustedes, la mayoría de procedimientos en cirugía oral menor pueden ser realizados de manera segura sin necesidad de suspender los regímenes a largo plazo de la aspirina o de los salicilatos en dosis bajas controladas, con un tiempo de sangría menor a 20 minutos. Miren ustedes, el tratamiento con aspirina debe continuarse cuando debe realizarse extracciones dentales programadas, a menos que existan circunstancias específicas para descontinuar la terapia. Igual también como en el caso de los anticoagulantes, ¿no? Pacientes que tengan un tratamiento a base de salicilatos, ¿no? Si es paciente controlado y el tratamiento no va a ser complejo, no va a ser traumático, cirugías simples, pequeñas,
no se le debería interrumpir su tratamiento con salicilatos, sobre todo valorando pues el tiempo de sangría, ¿no? El reporte es interesantísimo. De los antigrantes plaquetarios, obviamente que miren, hay como 4 grupos, siendo el grupo más conocido el grupo de los salicilatos. Y aquí tenemos al ácido acetil salicílico, ¿no? La aspirina, el DAS81, la cardioaspirina, ¿no? Que por lo general toma el paciente a dosis bajas de 81 a 100 miligramos, 1 al día, para evitar problemas de trombosis, ¿no? Problemas, repito, para mejorar la circulación sanguínea, todo eso. Pues el paciente que pasa de 50 años para arriba, a veces le dan terapia con aspirina. Ahora también en pacientes que están pacientes COVID, algunos le dan también ácido acetilsalicílico para mejorar ¿qué? La irrigación y evitar ¿qué? Los trombos. Entonces miren ustedes también todo lo que involucra ello. Y por último, viendo los agentes fibrinolíticos o también llamados trombolíticos. Su nombre lo dice, ¿no? Fibrinolíticos, trombolíticos, que van a ser especializados para romper la fibrina en casos, repito, de obstrucción y trombosis arteriovenosa ya más complicado, ya para emergencias coronarias, ¿no? ¿Se acuerdan que la heparina era un anticoagulante también que lo utilizaban para estos casos? Pero ya cuando hablamos de agentes fibrinolíticos o trombolíticos, ya estamos hablando de cosas mayores, ¿no? Entonces ya pacientes que vienen a UCI, emergencia por alguna patología, obstrucción arterio-coronaria, que ya están prácticamente en una condición muy extrema, hay que disolver ese trombo de fibrina. Entonces, ¿qué le dan? Fibrinolíticos o trombolíticos. No se confundan, el ácido tranexámico, que era un antifibrinolítico. En cambio, la uroquinasa o la estreptoquinasa, que son fibrinolíticos. O sea, en este caso, un fibrinolítico o un trombolítico rompen la fibrina. En cambio, los antifibrinolíticos no rompen la fibrina, ¿ya? Entonces, estos casos de fibrinolíticos o trombolíticos son para casos ya muy especiales en los cuales tienen que ya diluir trombos, sobre todo para casos de obstrucciones y trombosis un poquito serias o severas. Bien, hemos hablado pues, ¿no? Hemos hablado, como ustedes ven, lo referente a los anticoagulantes, hemostáticos, parahemostáticos, antigrantes plaquetarios, agentes trombolíticos o fibrinolíticos. Entonces, obviamente es un tema un tanto complejo, pero de hecho, pues, he tratado de darle la mayor cobertura y orientación aplicada a nuestro campo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento clásico que hacemos nosotros en cirugía? Y el que más vamos a hacer, la extracción, la exodoncia, ¿no? Hay que ver el caso en una exodoncia, ¿no? La historia clínica médica, hay que ver cómo se encuentra el paciente, la consulta, la necesidad de una medicación previa, hay que valorar todo ello, ¿no? Colocamos la técnica anestésica para una extracción, sea troncular, infiltrativa, en fin, sea un anestésico con epinefrina o un anestésico sin epinefrina, depende. Realizamos la extracción, ¿no? Debridación, aprehensión, luxación y extracción. Y cuando hacemos una extracción de un diente, todo lo que tenemos que valorar. Luego tenemos que limpiar, lavar el alveolo, hueso y la gingiva, irrigamos con suelo fisiológico. Luego, por medios físicos, ¿no? Hacemos que el paciente muerda la gasita, ¿no? Para que más o menos controlar el sangradito. En algunos casos, sutura o cobertura con un cementito. Valoramos al paciente por 15 minutos, ¿no? Y de alguna manera para ver, controlar el sangrado. Si todo está ok, todo listo, algunas indicaciones posteriores, ¿no? Y su evaluación final. Y queda todo listo. Eso es lo que normalmente debe pasar. Pero ¿qué pasa cuando nos referimos de repente a una hemorragia? Habría que realmente evaluar qué es la hemorragia. Una hemorragia no es más que es la pérdida de sangre profusa de un componente vascular de leve, mediano o alto calibre, ¿no? Que no cicatriza por diversos motivos. Entonces hay que valorar la hemorragia.
una gota de sangre en toda la saliva, la va a teñir, pero no es hemorragia. Ustedes habrán visto de repente cuando el toro embiste al torero, pues si de repente lo cornea y de repente le agarra la vena safena de la pierna y sale como chiquete, eso es hemorragia, porque ha comprometido un vaso sanguíneo de gran calibre, ¿de acuerdo? Entonces hay que siempre evaluar qué es la hemorragia, ¿no? Bien, entonces, si hay una hemorragia, hay que colocar una gasa plegada encima del alvéolo sangrante y hacer que el paciente muerda firmemente, ¿no? Que comprima, que no hable, que muerda bien, que haga compresión por 15 minutos. De ahí tenemos que valorar. Si al cabo de 15 minutos ha pasado un poco o no ha pasado, pues tenemos que tener algunos criterios. Este protocolo es una propuesta de protocolo para la práctica dental, ¿no? No es para clínica ni hospitales, una propuesta nada más, ¿no? El uso de repente de un agente hemostático local como bálsamo del Perú, cemento quirúrgico o esponja de gelatina, que lo aplicamos en la zona quirúrgica, cualquiera de ellos, haciendo compresión y valoramos 15 minutos. Otro, con anestesia con epinefrina. Con epinefrina anestesiamos en todo el contorno del diente, o sea, en la encía que queda, para que por el mecanismo de vasoconstricción oblitere o selle ese vaso comprometido. Valoramos. O, si tenemos la destreza del caso, esto me lo comentó un colega cirujano, ¿no? También, si tenemos un electrocauterio, y si no tenemos un electrocauterio, un instrumento metálico, como un bruñidor caliente, calentamos con el mechero al rojo vivo, y eso también, donde consideramos que está el vasito comprometido, que está sangrando, colocamos el cauterio o el bruñidor caliente para hacer, repito, vasoconstricción y cauterizar en la zona, ¿no? Otra posibilidad, la torunda embebida, una torunda, un pedazo de gasita de algodón embebido con epinefrina de la anestesia, o de la ampolla de epinefrina, de la ampollita de epinefrina, o de la ampolla de repente cualquiera de los agentes que he indicado, el carbazacromo, el etancilato, el ácido tranexámico, cualquiera de ellos embebidos en cualquiera de ellos, una gasa embebida en cualquiera de ellos en la zona, haciendo compresión. Entonces, sea el punto 1, el punto 2, el punto 3, 4 y 5, algo nos tiene que haber hecho efecto, ¿no? Entonces, si la cosa ha sido positiva, un pequeño punto de sutura encima y o un cemento quirúrgico, ¿no? Después, para el tratamiento en la casa quizás, ¿no? Es ya como apoyo el transamin, ácido tranexámico, una cápsula de 250 miligramos, 4 o 3 veces al día, por 2 a 3 días, ¿no? Previamente ya hemos colocado la gasa embebida con este ácido tranexámico por 15 minutos. O tienen también acá otras propuestas, ¿no? El conaquión de 10 miligramos por vía oral, 3 veces al día, 2 a 3 días. El dúo CDPK, una cápsula vía oral cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, por 2 a 3 días. El Cromin S en ampolla, la Dona AC17 en tabletas, o el Disinone. Entonces, miren ustedes las alternativas que hay como medidas farmacológicas posterior para la casa ante la sospecha o que prosiga el sangrado, ¿no? Si es que los medios que hemos utilizado previamente no nos han dado del todo resultados. La valoración del caso y sobre todo que si de persistir la hemorragia, habría que sospechar de alguna enfermedad pues hematológica y habría que hacer la interconsulta correspondiente, ¿no? Mucho cuidado con los medicamentos posteriores al tratamiento, ¿no? De repente evitar ainosucerogénicos, evitar el ketorolaco, evitar naproxeno. Si de repente le podemos administrar al paciente paracetamol o diclofenaco más paracetamol, ¿no? Como una medida, repito, ya posterior de haber la necesidad de utilizar. Casos ya más complejos, la derivación del paciente a la clínica o al hospital, sobre todo para ver, pues, ¿no? El caso de que puede haberse tratado. Por eso, pues,
que es no comparemos, ¿no? Una hemorragia por una herida, por un accidente, donde el paciente pierde sangre por todos lados, a una hemorragia producida en una zona dental alveolar, donde acá podemos ver, acá podemos controlar, pero imagínense una hemorragia sistémica compleja, que el paciente sangra por todos lados, de repente acá el uso de hemostáticos sistémicos, ¿no? En cambio acá con algunas medidas locales de no haber complicaciones, podría ser la gran utilidad o el gran uso de ellos, ¿no? Entonces, un tema interesante que hemos hablado referente a la farmacología sanguínea.